contingencia. Sí, yo sé que traigo el mismo drag que usé en el capítulo con la mitocondria, pero pues, ya veremos qué hacer al respecto. En el capítulo pasado soltó bastante polémica, hablé un poquito acerca del drag y el problema político que representa con el feminismo, y cómo podría verse como un poquito medio TERF el asunto, pero bueno. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, muchísimas gracias por suscribirse, por ver el video. Tomamos en cuenta todos los comentarios que nos mandan y pues no olviden suscribirse a House of Science y darle me gusta si les gusta el video. En este momento, en este capítulo, vamos a hablar sobre marxismo y diversidad. Marxismo es uno de mis temas favoritos, soy un bastante comunista. Entonces, para empezar, ¿qué es el marxismo? Pues todos más o menos podemos googlear quién fue Karl Marx, un alemán judío del siglo XIX que se puso a escribir acerca de cómo funcionaba el sistema capitalista. Todo esto bajo la tutela de Engels, y pues generó un gran revuelo y causó todas las revoluciones marxistas que tuvimos. Hay una diferencia, y aquí quiero citar a mi muy buena amiga Aida Osuna, o la Ida, entre lo que significa la doctrina marxiana y lo que significa el marxismo. Marx tenía muy claro que lo que él había escrito solo funcionaba en su tiempo. Sin embargo, tenemos herencia de la doctrina marxista. La doctrina marxista son las interpretaciones de Marx. ¿Qué quiere decir? Las personas que vivieron después de Marx y que estuvieron haciendo interpretaciones de sus textos. Hay cosas bastante útiles de la doctrina marxista, como el por fin empezar a hablar de las clases sociales, por fin empezar a hablar de la dialéctica de las clases sociales. ¿Qué es la dialéctica? Pues justamente el ir y venir de un lado a otro entre una clase y otra. Marx hace una distinción muy fuerte entre lo que es la clase opresora y la clase proletaria. La clase opresora son los dueños de los medios de producción y la clase proletaria son las personas que trabajan en esos medios de producción. Entonces, justamente es esta lucha de identidades adentro de la lucha de clases, ¿no? O sea, si eres proletario o si eres burgués. Si eres burgués es porque tienes el dinero para tener medios de producción. Yo soy, por ejemplo, un burgués. Who knows? En ese momento ya no podemos hablar al respecto porque ya pasó el tiempo de Marx. No son tiempos de las grandes fábricas. Siguen existiendo fábricas, sigue existiendo la explotación, pero es otro tipo de explotación. Entonces, en esta lucha de clases, la diversidad sexual, ¿dónde queda? La diversidad sexual produce. ¿Dónde quedamos nosotros? Dentro de esta lucha y las luchas que salieron a partir de lo que hizo Marx y con las internacionales y luego la Revolución Rusa, todas las revoluciones latinoamericanas y esto que sabemos, ¿dónde quedamos nosotros? Uno de los mayores intérpretes de Marx fue Vladimir Ilich Lenin, líder de la Revolución Socialista en Rusia en 1917, y Lenin, al llegar al poder, despenaliza el aborto y despenaliza la homosexualidad. ¿Por qué lo hace? Porque le quiere dar libertad al pueblo. No era en un sentido como ahora de, ay, es que quiero que los homosexuales sean libres de casarse. No, o sea, son gente que produce y necesitamos a esa gente que produce para que esté dentro de la revolución del proletariado. Luego se muere Lenin, todos sabemos qué pasó con Stalin y Trotsky. Bueno, si no sabemos, busquen rápido quién fue Trotsky, quién fue Stalin y la revolución civil, la guerra civil rusa. Entonces Stalin, que tenía un asunto mucho más autoritario, vuelve a prohibir la homosexualidad y pues sabemos cómo quedó el estigma en Rusia en este momento. Entonces, además de eso, por ejemplo, en Europa, la República de Weimar también despenalizó la homosexualidad. Y hay otros tipos de diversidades, porque siempre hablamos de homosexuales, pero también existe, porque T no es de Troy, Isaac, T no es de Troy. Entonces, ¿qué pasa con también las personas trans? En algunas revoluciones marxistas, por ejemplo, tuvimos a el coronel Amelio Robles, un hombre trans que estuvo con Zapata. Entonces también hubo interferencia de las personas trans.
Ya en este siglo, ya después de las revoluciones comunistas, eh, ¿qué lugar tuvieron? En 1900, bueno, en los 60s, 70s, vemos la revolución sexual y la aparición de los movimientos homosexuales. En México lo que estuvo fue el movimiento de liberación homosexual. Era un movimiento de hombres gays y mujeres lesbianas. Dejamos un poco de lado el asunto de la bisexualidad y los trans. También hay que tomar en cuenta que paso a paso. Entonces el MLH, 10 años después de la matanza de Tlatelolco, en una de las marchas que aparecen, recordando el 2 de octubre, se presenta el MLH y es su primera aparición pública. Porque es importante el hecho de que el MLH, su primera aparición pública, fuera en una marcha del 2 de octubre, porque las marchas del 2 de octubre siempre están altamente politizadas. Eso quiere decir que no estaban buscando solamente el hecho de, oigan, déjenme ser homosexual. Estaban diciendo, déjenme ser homosexual y estoy en contra del sistema por esto y por esto y por esto. Es bastante importante dar a conocer estas luchas, ¿no? Eh, También tenemos ahora un movimiento muy fuerte, un movimiento antirracial, antirracista, perdón, y anticapitalista, que son los Gender Loving, lo vemos en Estados Unidos. Pueden ver para eso los videos de Gazi Kodzo, dejo el link abajo, y para ver más o menos de qué se trata este asunto, pero tiene más que ver con el racismo. Mm, Me gustaría para eso saber si realmente hemos sido aceptados en esta lucha. Pedro Lemebel, uno de mis poetas favoritos y muy, muy comunista chileno, escribe en su poema Hablo por mi diferencia. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Entonces podemos hacer una reinterpretación. Podemos interpretar que la diversidad sexual representa una clase social oprimida. No es la misma opresión de la que hablaba Marx, no es forzosamente una represión económica, pero es una represión. Una opresión, perdón, represión es propia. Representa una opresión. Entonces, me quiero apoyar un poco de cómo entonces se puede relacionar el marxismo, si el marxismo es más un asunto económico que un asunto de identidad. Me quiero ir un poquito a leer a Silvia Federici y reentender cómo esto también puede dar hacia la diversidad. La mujer para Silvia Federici ha sido olvidada en el marxismo porque la mujer está relegada a las tareas domésticas y a la reproducción, a la creación de trabajadores. Creación de trabajadores como si fueran fábricas de personas. Entonces, el homosexual y las mujeres homosexuales, les homosexuales, realmente no producen nada, porque no producen gente para, la, para las masas proletarias. ¿Qué es lo que hace el homosexual entonces dentro del capitalismo? ¿Produce? Si queda relegado a la casa, ¿produce? Es una de las grandes preguntas que quedan abiertas. Entonces, me gustaría ya por último decir qué fue lo que pasó. En los 80s, se empezó a hacer, después de toda la revolución sexual, eh, pudimos ver que el MLH dejó de lado su parte política y anticapitalista. ¿Por qué fue eso? Por el VIH. El VIH le pegó muy fuerte a la comunidad homosexual, específicamente a los hombres que tienen sexo con otros hombres. Le pegó muy fuerte y entonces el mismo movimiento de liberación homosexual tuvo que abocarse a ello. Y perdimos un poco de vista. Pasamos a hacer la tragedia de Freddie Mercury, el VIH, la pandemia. Entonces, perdimos de vista nuestra lucha anticapitalista. No es forzosamente que todos los homosexuales sean anticapitalistas, pero la lucha de la liberación homosexual empezó como una lucha anticapitalista. Ahora, después de que pasamos a hacer la tragedia, pues se compadecieron de nosotros y es como, ay, sí, pobrecitos, déjenlo ser. Pero
al dejarlo ser, el capitalismo necesita que produzcamos. ¿Y cómo van a hacer que produzcamos? Según, si nos vamos como un poquito a Engels y un poquito a Keynes, podemos ver que las familias son el núcleo de consumo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que los homosexuales puedan consumir y puedan producir? Darles familia. Y eso es justamente lo que pasa con el movimiento del matrimonio igualitario. Hay que tener mucho cuidado. Yo no estoy en contra del matrimonio igualitario. Creo que si todos estamos jugando al capitalismo, todos tendríamos que tener los mismos derechos. Pero si se nos dieron esos derechos, no fue realmente porque ellos estuvieran a favor de nuestros derechos humanos. Se nos dio ese derecho única y exclusivamente para que generáramos una unidad de consumo. No estoy en contra del matrimonio, me voy a casar, de hecho, pero estoy en contra de por qué nos dieron ese derecho. No nos consideran como personas, nos consideran como productores. Entonces, quisiera terminar, o sea, todo esto lleva a el punto que quiero abarcar en el siguiente tema, que es justamente el capitalismo rosa. Cómo nosotros empezamos a ser parte del capitalismo. Y es justamente por meternos a huevo en esta cajita del consumo. Bueno, pues muchísimas gracias por ver este video. Hablé un poquito de marxismo, hablé un poquito de diversidad y a ver más o menos cómo nos iba a ir. No olviden, si les gustó el video, no olviden suscribirse y no olviden darle me gusta. Y pues muchísimas gracias, mis científicas del mundo. Nos vemos en la próxima.